no tienen vergüenza, no tienen límites, digamos, porque, a ver, ¿qué hace la secretaria de Gobernación junto con el presidente de la República haciendo lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral? Se me hace a mí ridículo, y no solo ridículo, también se me hace perverso. Hemos visto que Morena no está dispuesto a ni siquiera a negociar, ¿no? Y esta sobrerepresentación, por supuesto que es pues un fraude a la ley, es una total ilegalidad. Pues Morena es lo que quiere hacer es un golpe de estado técnico, ¿no? Bueno, pero Entonces, tenemos pues, a Leni hablando de nepotismo. O sea, ya Ándale. cuando pasa ella diciendo, Exacto. no, es que se da el nepotismo, amiga, ¿tú cómo llegaste ahí? O sea, es que de verdad Claro. hay que tener o poca vergüenza o un cerebro muy chiquito para decir todo eso. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un gran programa en donde los jóvenes vamos a contestar algunas de las acusaciones más absurdas y más locas que hemos vivido esta semana por parte de algunos personajes que apoyan a la Cuarta Transformación y al proyecto de Morena. Pero antes de empezar el programa, les quiero pedir que por favor nos ayuden compartiendo, dando like. Es muy importante que le llegue a muchas personas, especialmente a aquellos entre 18 y 30 años. Vamos por favor por los 15,000 likes. 15,000. Ok. 15,000 me parece bueno. Y ya los vieron, ya tienen el spoiler de los jóvenes que estamos el día de hoy, pero se los presento porque a todos ya los conocen y todos son siempre bienvenidos aquí en este espacio. De este lado tenemos a Pau. Pau, bienvenida. Hola, Berito, gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, es un gusto tenerte. De este lado tenemos a Dylan Pizaña. Dylan, ¿cómo estás? Bien, Berito, feliz Ay, de estar también otro sábado aplaudimos aquí. a ti. También, aplauso. Gracias. Sí, también Y estudié nunca nos Derecho. sentamos tan cerca. Chócalas. Eso, sí, siempre estamos de extremo a Sí, sí, extremo sí, y sí. hasta se siente raro sentarse en esta silla, que es la de los invitados. Pero bueno, ahora va a ser una conversación de puro chavo. De puro que chavo. queremos. De puro No hay nada menos chavo que decir chavo, ¿no? Chavo, ajá, exacto, pero bueno. Bueno, y aquí tenemos a alguien que sí es chavo de verdad. Exacto. Más chavo que Tenemos al joven más joven de los jóvenes Atypical. No, muchas Antes gracias. era Carlos Morris, ahorita ya es Rodrigo Méndez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí, pues sí, entre chavos, como dijo Dylan, no hay más. Exacto. Siempre presumo su edad, pero tiene 18 años. Entonces, Wow. ahora sí que tenemos la representación más juvenil que hemos tenido en el programa. Y además también fue candidato. Fue candidato suplente a concejal, Sí, ¿verdad? sí, afortunadamente sí quedamos, entonces ¡Eso! ahí vamos a estar trabajando mucho y pues una gran oportunidad también. Ay, Para sí, demostrar sí. que la juventud sí puede. Siempre te Exacto. presumimos mucho, de No, verdad. muchas gracias. Oye, ¿tú eres abogado o no? Yo soy contador. Contador. La otra vez que Yo fue a soy- Guillermo, No, le dije, tú eres contador, porque se me mezclaron sus profesiones. Pero bueno, tenemos abogados, comunicóloga y contador. Así es. Entonces vamos a tener un perfil muy amplio. Y ahora sí, ya sin mayor introducción, vamos a empezar con el programa porque hay mucho que analizar. A ver, esta semana volvió a surgir a la conversación un tema que creo que en su momento no tuvo la luz que tuvo que haber tenido, y es el tema de la sobrerepresentación. Sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Vimos que, pues, nada más para que nuestro público se dé una idea. A ver, en la Cámara de Diputados el PAN fue el partido que obtuvo el segundo lugar de votación, y Es ahorita correcto. con el escenario que está planteando Morena sería hasta una cuarta fuerza, ¿no? En la Cámara de Diputados. El Partido Verde Ecologista, que obtuvo en la votación el cuarto lugar, se estaría yendo a la segunda fuerza, seguido del PT. Entonces, es todo un tema que traen, es un tema también muy técnico. Sin embargo, la oposición, pues naturalmente está peleando esto para que en agosto, que el INE va a deliberar exactamente cuántos diputados le toca a cada quien, pues no exista esta sobrerepresentación de un bloque y subrepresentación del otro. Y a este intento natural de la oposición, Saldívar le está llamando que buscan hacer un golpe de Estado técnico. ¿Ustedes cómo califican o cómo le contestarían a Saldívar esta acusación que a mí se me hace especialmente grave? A ver, ¿con quién? A ver, Pau. No, amigo, tú. A ver, Dylan. No, pues a ver, de entrada decirle a Saldívar que con qué autoridad moral viene a hablar sobre golpes de Estado o hablar sobre derecho incluso, cuando en la Corte ha demostrado que no, pues no tuvo
pues sí, la autoridad moral para seguir lo que dictaba la Constitución y prefirió hacer política que hacer cumplir la ley y hacer cumplir la Constitución. Y esta sobrerepresentación, por supuesto que es pues un fraude a la ley, es una total ilegalidad, porque con la ley quieren pues tener estos diputados que no les corresponden. A ver, el PAN es la primera fuerza de oposición en este país y lo tienen que aceptar, pero lo que no quiere Morena es darle pues el lugar que le corresponde al PAN, y en este caso es primera fuerza, y eso lo tienen que respetar. Y le quieren quitar diputados al PAN para dárselos al Verde, para dárselos al PT, y así tener más diputados para que evidentemente puedan hacer pues esta terrible reforma al Poder Judicial, a esta reforma electoral que también se avecina. O sea, al final lo que quieren es pues destruir las instituciones que tanto esfuerzo ha costado construir en nuestro país. Perfecto. Sí, yo también pienso, yo considero que a lo mejor lo del golpe de estado técnico sería más bien al revés, ¿no? O sea, realmente ahorita el luchar porque porque haya una representación en la Cámara de Diputados y Senadores igualitaria, equitativa, que no haya esta sobrerepresentación. Más bien yo lo vería al revés, o sea, lo que ellos quieren lograr es un golpe técnico, porque al final si quieren lograr que haya una sobrerepresentación es para tener el poder total y poder tener la autoridad legal de hacer de que las reformas entren y que se puedan aprobar, modificar la Constitución y todo lo que hemos dicho que puede pasar en el sexenio, ¿no? Yo lo vería más al revés, y ese engaño que siempre quieren hacerle a la gente de que no, que al contrario, la oposición es la que está viendo por el mal del país, cuando es totalmente, pues al revés, ellos son los que quieren tener el poder total. Y que al final, por ejemplo, un golpe de estado técnico, su significado es el ocupar la ley para poder tener esa fuerza y hacer ciertas pues modificaciones, reformas, etcétera, a la Constitución. Entonces yo lo que digo es, él lo toma es al contrario. Morena es lo que quiere hacer, es un golpe de estado técnico, ¿no? Sí, por supuesto, al final hay que entender que es muy peligroso que un partido, solo una fuerza, un movimiento, como lo queramos decir, pues tenga el control absoluto, ¿no? Lo vimos en ese PRI del siglo XX, el cual pues vimos que se impuso y estuvo así muchísimos años, ¿no? Y es lo que busca ahora, o lo que pretende Morena y sus aliados. Creo que me parece muy chistoso que el ministro, que perdió toda legitimidad después de todas las acciones políticas y a favor de este movimiento, que vemos pues que ahora venga a decir que un golpe de Estado. Pero pues, ¿dónde queda entonces la voz de toda la gente, de las personas que no apoyan a la Cuarta Transformación, a Claudia Sheinbaum, a López Obrador? No, también se está perdiendo esa representación que es muy necesaria, porque evidentemente necesitamos contrapesos en el país. Claro, completamente de acuerdo. O sea, ellos que tanto hablan de el pueblo se tiene que hacer escuchar, bueno, pues también ganaron y eso se refleja, pero también si una segunda fuerza fue elegida el PAN, ¿por qué se tendría que ir hasta la cuarta? A ver, yo entiendo que también es un tema bastante técnico, y también, siendo honestos, si nos vamos al pasado, esta ambigüedad en la ley ha ayudado a diferentes partidos, en su momento al PAN y al PRI, pero a mí la narrativa del golpe de estado técnico se me hace extremadamente peligrosa, no solo exagerada, sino peligrosa. A ver, como tú lo decías, Pau, el significado de la palabra de un golpe de estado es usurpar el poder. Claro. ¿No? Un golpe de estado, como lo conocemos así solito, pues es a través de las Fuerzas Armadas. Técnico, pues es a través, en este momento, en este contexto, lo quieren utilizar a través de el Poder Judicial, ¿no? Pero es como, ¿de verdad se podría? O sea, piensen, con el poder que está teniendo Morena, que tienen en la presidencia, con simplemente el número de diputados que les tocaron solo a Morena, simplemente viéndolo así, o sea, ¿realmente existe el riesgo de que la oposición usurpe el poder a Morena? Se me hace a mí ridículo, y no solo ridículo, también se me hace perverso. Es acusar algo que ni siquiera es posible, y es decirle a la gente, alimentar a la gente de te quieren robar y te quieren quitar, es levantar sentimientos que de verdad no es posible. No creo que sea responsable utilizar este tipo de términos como vómito verbal, y simplemente porque suenan bonito o porque hacen un encabezado muy padre. O sea, creo que hay que tener responsabilidad cuando se habla de, pues, de términos legales tan duros como un golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado es algo muchísimo más grave. Que Saldívar quiera explotar esta narrativa tan sencillo, por favor, tienen todo el poder, ¿cómo se les van a quitar nada más así?
Pero es que tú lo acabas de describir muy bien, tal cual que es un golpe de Estado, y pareciera que el señor Saldívar nunca pasó por la universidad y ni siquiera por la corte, porque igual no entiende la concepción de qué es un golpe de Estado, pero sí tienen que entender que, de acuerdo a información del INE, Morena y sus aliados obtuvieron el 54.7 de la votación. O sea, obtuvieron sí sus 30 millones de votos, o poco más de 30 millones de votos, pero no es todo, o sea, no son toda la votación. Eso lo tienen que tener muy claro. Además, el Partido Verde obtuvo el 8.9% de la votación nacional, mientras el PAN tuvo el 18% de la votación. A ver, entonces, no quieran regalarle al Verde diputados que no les corresponden, porque al final, pues lo que quieren hacer es robarle diputados a la oposición para dárselos a Morena y entonces tener el 74% del Congreso. Y evidentemente eso lo quieren para tener 2/3 partes y así poder pasar estas reformas constitucionales. Claro, Sí, que eso modificar. viola por completo la ley, en donde se habla de que la sobrerepresentación de un partido no puede superar un 8%. Aquí se estarían llevando un 20% de sobrerepresentación. Hay una columna que escribió Ciro Murayama en Milenio, que a mí se me hizo buenísima, en donde explica esto. Por ejemplo, el PAN en la Cámara de Diputados obtuvo 10 millones de votos. Le están dando 70 diputados. Esto equivale a un diputado por 143,000 votos, ¿no? Eso es lo que le cuesta al PAN. O sea, para el PAN poner un diputado tiene que haber obtenido 143,000 votos. Al PT, por ejemplo, con 3.2 millones de votos, le están dando 50 diputados, lo que quiere decir que le está costando 65,000 votos por diputado. O sea, vean la diferencia. Mientras que el PAN tuvo que tener 143,000 votos para un diputado, al PT 65,000. O sea, eso quiere decir que es, por ejemplo, el PT los votos del PT están teniendo 2 veces más peso que los del PAN, 3 veces más peso que los del PRI y 4 veces más peso que los de MC. O sea, ¿qué disparidad? Le están diciendo a algunos mexicanos tu voto cuenta menos que el de otros mexicanos. Eso me recuerda a la narrativa que decía, ¿quién fue? Citlali, cuando votaban, estaban haciendo las encuestas de Morena que decían, no, pues es que tenemos que ver qué voto vale más, ponderar los votos. Pues esto es completamente, este análisis no es mío, es decir, Murayama en su columna de Milenio, buenísimo, nada más lo estoy citando porque me parece a mí escandaloso, como puedes ver aquí, la disparidad de que no es democrático, no suena democrático que tú que votaste por el PAN, tu voto vale menos que tú que votaste, no Pau, o sea, que una persona que votó por el PT. Sí, no, es como siempre no respetar a los que están en contrarios a él, ¿no? Y es lo que asusta para este próximo sexenio, porque, digo, sabemos que la mayoría, y eso es algo que ya hoy todos lo aceptamos, la mayoría votó por Morena, hoy tenemos lo que tenemos porque así es, ¿no? O sea, no hay fraude, no hay nada, pero en efecto también hay otros tantos que no votamos por Morena, que no estamos de acuerdo con las prácticas del gobierno actual y al que viene, y pues nos damos cuenta que no vamos a ser respetados, o sea, es o te unes o no te unes y simplemente vas a ser rechazado, ¿no? Eso es lo que asusta porque, pues, la verdad es que independientemente de los 30 millones, hay otros tantos que, pues, ¿y qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué va a pasar, no? Que ahí quisiera aclarar que el sábado pasado yo hice un comentario de que la mayoría justamente había votado por Morena, pero quisiera aclarar que es la mayoría de los que salieron a votar. Sí. O sea, no la mayoría de los mexicanos. O sea, de los que salieron a votar, pues sí, les dieron los votos a Morena, pero no les dieron la mayoría suficiente para aprobar las reformas constitucionales. Y lo que quiere hacer Morena es simular la mayoría calificada que necesitan para aprobar las reformas, robándole diputados a la oposición. Y eso no se vale, pero no se vale no solo porque sea Morena. Así lo hiciera el PAN siendo mayoría, pues no se vale que a las minorías les quiten diputados porque son representación de los ciudadanos. Y cada diputado son votos. Tú acabas de decir cuánto equivale un diputado en número de votos. Son más de 100,000 votos en una persona. Y no se puede que te robes los votos de la gente y tienen que respetar la voluntad popular. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y digo, al final, creo que este gobierno se ha caracterizado mucho por siempre pretender alcanzar cierta legitimidad a través de sus simulaciones, ¿no? Por ejemplo, las consultas que hubieron al inicio del sexenio sobre el aeropuerto o sobre el tren y que pues dijeron, no, es que el pueblo decidió, el pueblo lo quiere. A ver,
no nos equivoquemos, solamente porque una fracción haya apoyado estos proyectos, pues no significa que sea la decisión popular o la voluntad del pueblo o que todos quieran eso, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, la verdad. Oigan, a ver, y vamos a avanzar un poquito, justo también cuando estaban sacando estas proyecciones, Morena, de cuánto le deberían de tocar a cada quien, nuestra brillante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo una cosa que, híjole, qué bruta, así descubrió el hilo negro, dice, es que no quiere que tengamos esta sobrerepresentación para que no pasemos las reformas. No, hombre, genia, o sea, pues sí, claro, o sea, no sé, no se me hace que descubrió nada ni que está diciendo nada que no sabíamos todos. Es obvio que, a ver, como lo dije antes, siempre ha habido un tema, la ley siempre ha sido medio polémica en este aspecto en el que no se marca bien que si es por partido, si es por bloque, se ha fallado de diferentes formas, pero claro que hoy cobra una relevancia importante por el proyecto que supone o por el contexto en específico en el que estamos. ¿Qué le dirían a Luisa María Alcalde que dice, es que no quiere que pasemos las reformas? La verdad es que no tienen vergüenza, no tienen límites, digamos, porque, a ver, ¿qué hace la secretaria de Gobernación junto con el presidente de la República haciendo lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral o lo que le corresponde al Tribunal Electoral? O sea, no son funciones de la secretaria de Gobernación decir cuántos diputados le corresponden a cada partido, y en cambio vemos a la secretaria de Gobernación, al presidente de la República, viendo pues sí, como su carta a Santa Claus, ¿no? O sea, yo quiero tantos diputados para el PAN, tantos para el PRI y tantos para Morena. Y no significa que esos números que hayan presentado correspondan a la realidad. La última palabra la va a tener el INE, la tiene el Tribunal Electoral, y yo sé que Luisa María Alcalde ya se siente presidenta ya de Morena, porque deja sus funciones de secretaria de Gobernación y se pone a hablar como si fuera ya la presidenta de su partido, pero tiene que respetar la ley y tiene que respetar el cargo en el que se encuentra. Ella es secretaria de Gobernación y no tendría que estar haciendo esa carta de los deseos. Claro, esas proyecciones. No, sí, y fíjate que ha sido muy curioso. El otro día estaba en Instagram y justo me salió un anuncio de las redes sociales del gobierno, y así felicitando a Claudia Sheinbaum y justamente enalteciendo todo esto de la cuarta transformación y todo. A ver, ¿en qué momento empezamos a operar estos canales que deberían ser oficiales y de difusión para cosas oficiales y que son pues de interés para todos, a propaganda, ¿no? A que se ha vuelto a un elemento pues de propaganda y que sí, sinceramente sí llega a mucha gente, y eso es lo más preocupante, ¿no? Y sí, creo que es normal que nosotros o como oposición nos mostremos pues renuentes a esto que están proponiendo, y sobre todo porque hemos visto que Morena no está dispuesto a ni siquiera a negociar, ¿no? Hemos visto en las reformas constitucionales que han intentado aprobar, simplemente quieren pasar encima de la oposición, ¿no? No buscan el diálogo, simplemente quieren pues hacer que pase como ellos lo quieren, a su modo, ¿no? Entonces, pues, qué negativo está eso. No, y yo creo también que, y la oposición somos nosotros, los ciudadanos, pero también el tema de los partidos, yo considero que les falta mucha fuerza a los partidos políticos, tanto como el PAN, al PRI, al PRD, de realmente, y como fue en la campaña, lamentablemente hoy estamos hablando de una situación ya diferente, que fue que no ganó Xóchitl, pero sí considero que le falta esa fuerza a la oposición, que hoy lo debería de demostrar para poder defender tanto a sus diputados, la democracia, porque independientemente de defender a los diputados, es de defender la democracia y los votos que tuvieron a favor, y de luchar pues que haya un contrapeso en la Cámara de Diputados y Senadores, porque eso es lo único que va a definir nuestro próximo sexenio. Si no hay ese contrapeso en la Cámara, lo único que va a pasar es que vamos a tener un poder totalmente unificado, y aparte no va a haber ni siquiera el tema de ni para platicar las reformas van a pasar, se va a modificar toda la Constitución y pues vamos a tener un panorama diferente dentro de 6 años. Que al final a quien le corresponde es al Tribunal Electoral. O sea, ahorita, los partidos políticos, llámense Morena, PAN, PRI o cualquiera de oposición, se presentan con el Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de definir, ¿no? O sea, nada tiene que estar haciendo la Secretaría de Gobernación, ni nada tiene que estar haciendo cualquier otro partido. Tienen que dejárselo en manos del Tribunal Electoral. Bueno, y aquí es como bien decía Pau al principio de, a ver, cuando están hablando del otro lado, del golpe de estado técnico, pues más bien está como muy al revés, como bien lo dices tú. ¿Qué están haciendo al salir en la mañanera y hacer estas proyecciones? Pues dar línea, o sea, están proyectando, esto es lo que queremos, le están diciendo
al INE, están tratando de presionar al tribunal diciendo esto es lo que quiere nuestro señor presidente, a ver, cuidado, pongan ojo aquí. Entonces, ¿quién está una vez más queriendo meter mano, usurpando en atribuciones que no, en competencias que no les tocan? Tanto se quejan del Poder Judicial que dicen que está pasándose de la raya con su competencia, que se está metiendo en cosas que no le tocarían. ¿Quién se está metiendo en cosas que no le tocarían? ¿Quién les está tratando de presionar a un árbitro completamente autónomo, que debería de ser completamente autónomo? Es completamente incongruente, lo mencionaban y aquí se ve súper claro. Y que no queremos que pasen las reformas, pues no, señorita, o sea, no creo que esté diciendo nada nuevo. Claro que no, porque implican un riesgo gigantesco para el país. O sea, no sé, me parece absurda este señalamiento que tiene nuestra Secretaría de Gobernación. Pues sí, no queremos que pase eso, queremos un país democrático. Que ahí también tendría que hacer la aclaración de lo que dije el sábado pasado, porque yo sí leo los comentarios. Lo que yo quise decir, a ver, yo sí he visto que la sociedad en general sí está lastimada del poder judicial, digamos. Lo digo con todo cuidado, pero al final creo que necesitan fortalecer aún más el Poder Judicial. No quiero decir que esté mal, sino que necesitan fortalecer la confianza con la gente, ¿no? O sea, hoy la percepción de confianza del Poder Judicial, no sé si es buena o sea mala, ¿no? Pero creo que sí se puede mejorar, como se puede mejorar el Ejecutivo, como se puede mejorar el Legislativo, pero de la manera en la que se está proponiendo, a mí no me parece que vaya a solucionar los problemas que trae el Poder Judicial. Porque así como el Poder Ejecutivo tiene casos de corrupción, seguramente los hay en otros poderes de la Unión, pero pues tenemos que trabajar en qué es lo que se está haciendo mal y corregirlo, pero no eliminar de tajo, por ejemplo, la experiencia de los jueces. O sea, no puede haber jueces sin experiencia porque les va a tocar decidir sobre la libertad, sobre el patrimonio de la gente. Entonces no lo puedes dejar así a la ligera. ¿Alguien se acuerdan de quién fue este diputado que ya estaba proponiendo que ni siquiera se necesitaran ser abogados? Hubo uno. Pero seguramente es de Morena. No. Sí, claramente, pero es como no lo recuerdo. No, la verdad no lo recuerdo. Sí, yo considero igual que tú, Dylan. Más que somos abogados, sabemos que el Poder Judicial Ay, sí, somos muy amigos. Carece de mucho, es real porque lo vemos en la práctica, pero la realidad es que sí, hay leyes que luego, por ejemplo, tienes reglamentos, leyes que no se aplican, no falta de aplicación de la ley, pero como tú dices, es un trasfondo que debería de modificarse, buscar el porqué, el dónde se puede cambiar. Si hay corrupción, como lo dices, en todos los ámbitos, y como lo he dicho también en el tema de López Obrador, o sea, él dice mucho de que hay corrupción en instituciones, en el tema del aeropuerto, pero nunca lo demostró. Entonces, vuelvo a lo mismo, si hay corrupción en el Poder Judicial, demuéstralo, marca pruebas, juzga a los que tengas que juzgar, quita a los jueces que veas que están coludidos con el narcotráfico. Claro. Pero ¿cómo modificar toda una estructura judicial que trae de años, que como dices, es tema de jueces que traen experiencia, que están determinados ahí porque traen hasta una carrera judicial de años, que lo estaban explicando varios jueces? No es un tema, ¿cómo vas a poner a un juez tú en una campaña cuando no es su trabajo? O sea, ¿qué lo vas a poner a ir a entrevistas para poder decir, decide por mí, decide? O sea, cuando es por expertise, por el tema del estudio, o sea, son muchas cosas que yo veo que como siempre Morena ha juzgado de que hay corrupción, pero nunca lo demuestra, nunca se va por los puntos principales que es la ley, que son hay instituciones para eso y pues así seguiremos, ¿no? No, además, Morena se ha ido específicamente por las instituciones que se han vuelto incómodas para el gobierno, ¿no? Lo vimos en un inicio con el INE, como, no, es que el INE. Ahorita yo no he visto a López Obrador pues hablar todos los días negativamente del INE. Lo vemos ahora con el Poder Judicial, que pues lo puso en una situación complicada, obviamente no le gustó y ahora quiere modificarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos ya, considerando qué es lo que necesita cambiarse en nuestro país, por ejemplo, las fiscalías, ¿no? Yo veía a Ernestina Godoy el otro día hablando de los cambios al Poder Judicial y dando ciertas declaraciones, pero a ver, las fiscalías son también de las instancias más corruptas y de las menos eficientes, ¿no? O sea, también es donde tenemos que ponernos a considerar hasta qué punto las reformas están dirigiéndose para el bien del pueblo y hasta qué punto también se están dirigiendo hacia el beneficio simplemente de la Cuarta Transformación. Completamente de acuerdo. O sea, de verdad era una vergüenza escuchar a Ernestina diciendo esto cuando era... Amiga, has tenido una de las ejecuciones más cuestionables que puede tener una fiscalía. De verdad,
utilizándola solo para perseguir a quien es incómodo a ustedes, pero a los que no, calladitos. O sea, escándalos en donde no ha habido un acusado por tragedias que sí deberían de investigarse, como por ejemplo la línea 12 del metro, ¿no? Claro. Claro. Y ahí sí, bastante calladita. Tú decías algo, Dylan, que me parece bastante importante, es, a ver, hay un deterioro, posiblemente hay un deterioro en la imagen del Poder Judicial, pero pues Morena le está dando con todo, está ayudando con eso. Y realmente lo que se debería hacer es completamente lo contrario. O sea, es claro mejorarlo de fondo, pero Claro. también cómo hacemos que los mexicanos confiemos más en la impartición de justicia en nuestro país. Perdón, no, adelante, adelante. Y también otro punto, por ejemplo, del Poder Judicial, creo que uno de sus problemas mayores ni siquiera es la corrupción, es falta de agilidad, falta de aplicación. Hay juicios hoy que duran años cuando podrían resolverse en 3, 4 meses. Exacto. El tema de los juicios orales, ¿no? Que fue una implementación que se trajo desde Estados Unidos, que desde el 2008 se empezó a dar en el Estado de México, en la Ciudad de México. Todo eso yo creo que serían puntos cardinales para mejorar el Poder Judicial, que el que tú vayas y elijas a un juez por voto popular. Claro, y que, perdón, nada más, ¿y qué te diría la lógica? Fortalece el Poder Completamente, Judicial. O sea, completamente. si lo que pasa es que estamos teniendo veces que la justicia tarda en llegar, ¿por qué? Porque no tenemos las manos suficientes, ¿por qué no tenemos los recursos suficientes? Bueno, pues hay que meterle atención, dinero o mayor especialización Exacto. en jueces, en lugar de quitarles especialización a los jueces. O como lo que pasó en Tasco, por etcétera. ejemplo, con la niña esta, que fue justo porque la aplicación de la ley tardaba, ni siquiera los jueces podían emitir un orden de aprehensión. Claro. O sea, ciertas cosas que creo que hay puntos cardinales y que aparte algo que Morena tiene es, toca esos puntos que a la gente le duele para que voy a modificar, que voy a mejorar y al final no es así. O sea, yo no siento que sea el Porque en la realidad sí duelen. O Sí, sea, a sí, ver, sí, ¿cuántas sí, veces muchísimo. hemos visto tendencias en Twitter de casos de injusticia? Sí. A ver, la injusticia existe. Esa es una realidad que no podemos negar, pero incluso la presidenta de la Corte, Norma Piña, ya reconoció que sí hay cosas que mejorar en el Poder Judicial. A ver, hay un estándar internacional en donde por cada 100,000 habitantes debe haber 65 jueces. Y lamentablemente en nuestro país solo hay 4 por cada 100,000 habitantes. O sea, se necesitan 65 y solo tenemos 4 por cada 100,000 habitantes. O sea, creo que sí hay un grave problema, hay una deficiencia de jueces que no se está solucionando y que elegir solamente a los jueces por voto popular no va a solucionar el problema de fondo. Y Vero lo dijo y lo dijo muy bien. Yo siempre digo todo muy bien. No, yo sé, amiga. Pero a ver, en el caso de Ernestina, ¿no? Que dices, es que no investigó el caso de la línea 12. Claro, ahí hay un problema, por ejemplo, de injusticia. Un claro problema de injusticia. No se investigó el tema de la línea 12 y fue problema del Poder Judicial. Sí. O fue problema de la Fiscalía. O fue problema de la fiscal, ¿no? O sea, Sí, a exacto, ver, está hay ahí. varios problemas de injusticia como ese de la línea 12 y como muchos otros que no se terminan de resolver. Y ahí es cuando digo, sí hay un problema de justicia en nuestro país, porque quienes tendrían que estar en la cárcel no lo están. Exacto. Pero no es por los jueces o por los magistrados precisamente, sino porque no hay un sistema de justicia que esté bien integrado, donde haya personas pues que suficientes, que tengan la capacidad suficiente, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que hay que modificar. Y no es solo quien dicta la sentencia final, al final también es quien conduce el proceso. Por favor, hay casos de ministerios públicos que arman mal las carpetas y simplemente, aunque el juez, o estuviera en la voluntad del juez, hacer algo para revisar esa situación, pues no, simplemente no lo está, ¿no? Porque debemos entender que Hay debidos inclusive procesos. Hay debidos procesos, es justo eso. Sí. A ver, bueno, entonces regresando un poquito a esta declaración de Dylan Pizaña buenísima, en la que decía, están lastimando pues la percepción que se tiene en la opinión pública del Poder Judicial, ¿no? Y se están sirviendo con eso. Una de las acusaciones que se repite y se repite y se repite es que los jueces son corruptos, ¿no? En estos foros que están haciendo, a mí me encantó la valentía de una magistrada en específico, aquí tengo el nombre, Nadia Villanueva Vázquez, fue y dijo, a ver, que como decía Pau, en todos los lugares puede haber corrupción, en absolutamente todos, pero vamos a ser puntuales. También en el Poder Ejecutivo hay muchísima corrupción y ella mencionaba los escándalos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. A lo que ¿quién creen que salió a defender a su presidente y dijo, de estos escándalos de corrupción no se hablan? Noroña. Noroña salió y dijo, a ver, magistrada, pues
presente su denuncia, presenten las pruebas. Mi tema es, las denuncias ahí están, no proceden porque las fiscalías pues, no hacen absolutamente nada. Las pruebas, ahí están, las pruebas no solo ahí están para las fiscalías, están hasta para nosotros. Nosotros hemos visto a través de los reportajes que se han presentado, por ejemplo, en Latinos, las pruebas de los hijos de Andrés Manuel López Obrador tejiendo una red de corrupción. ¿Qué le contestarían a Noroña con esta declaración de que se presenten las pruebas y que se presenten las denuncias? O sea, de entrada yo le diría, no te pases, Noroña. O sea, después de cómo lo trataron, o sea, ahí va y defiende al presidente Noroña y y defiende Marcelo la a mí 4T. me dejan impresionada de cómo les gusta ser los que están abajo siempre. Siempre. O sea, no les dan un lugar en el partido, no les dan ni siquiera una posición buena, pero cómo lo defienden como si fueran los novios más... Y el problema es que fieles. defienden lo indefendible, Sí. porque a ver, esos casos de corrupción son públicos, hay evidencias de Sí. que existen, ¿no? A ver, lo de Segalmex, por ejemplo, no se ha terminado de resolver. El que tendría que estar en la cárcel no está en la cárcel. Y a ver, ahí hay un caso de injusticia y no me vengan a decir que en el Poder Ejecutivo no hay corrupción. Y entonces ahí, ¿por qué no se eligen a los funcionarios por voto popular? Porque tampoco creo que esa sea la solución, ¿eh? Sí. O sea, yo tampoco creo que elegir a un secretario vaya a solucionar el grave problema de corrupción, sino que se tiene que aplicar la ley, pero creo que no hay una buena aplicación de la ley para enjuiciar a los corruptos en el Poder Ejecutivo y en algunos otros poderes de la Unión. Completamente de acuerdo. Sí, y digo, al final habla y dice que se presenten las pruebas, ¿no? Que se presenten las denuncias. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con todo lo que se ha mostrado desde Pío López Obrador, en estos casos también que se han De presentado? Felipa. Ándale, de Felipa, de todo este círculo, pues, de López Obrador y sus cercanos, ¿no? Pero pues simplemente ¿a dónde va a parar, no? Al bote de basura, al archivo, o sea, no se da otra solución. La verdad es que, pues sí puede decir, pues que se presenten las pruebas, pero ¿a dónde van las pruebas, no? ¿A dónde van las denuncias? Pues al archivo, no hay más. Claro, no, a ver, esa ya es una respuesta bastante barata que tiene Noroña y que tienen todos ellos para contestar al respecto, en donde ya sabemos que justo tienen a ver a los hijos del presidente, pero una red bien tejidita para que no les vaya a pasar nada, ¿no? O sea, es como este hule espuma en donde te mandaban los productos frágiles, así los tienen para que hacerlos, pues totalmente no vulnerables a intocables a cualquier investigación. Entonces ya está muy barato ese discurso, Noroña. Y como dice Pau, amiga, date cuenta. O sea, no te quieren, te están tratando mal. Pero tú sigues ahí Si te en pega, tu no te relación quiere. tóxica. Amiga, si te pega, no te quieren, Noroña. Pues ya, quiérete un poquito. Exacto. No, sí, qué triste ese papel que está jugando. Porque, a ver, yo he visto incluso algunos debates de Noroña y creo que puede... algunos dejan mucho que desear, pero creo que sí, no tendría que estar defendiendo eso No. que, o sea, del partido que seas, no puedes estar defendiendo la corrupción, esa es la verdad. Sí, exacto. No, yo, a ver, o sea, aparte el punto principal, López Obrador dijo que la corrupción con él sí iba a acabar. ¿Cuál? O sea, la corrupción sigue igual y lo vemos en el Poder Ejecutivo, como fue con la Casa Blanca, ¿no? De Peña Nieto. Fue algo que claramente en su sexenio no pasó ni a las pruebas, ni al juicio, no hubo nada. Igual va a pasar con López Obrador, o sea, me refiero a todo sigue igual, no es que ni siquiera estemos en contra de Morena, es una situación que él dijo que iba a acabar y no acabó. Tanto no acabó que están las pruebas de que todos sus hijos están inmiscuidos en la red de corrupción y que obviamente 6 años después, ¿qué va a pasar con Claudia? Pues lo mismo, porque van a protegerlo. Entonces, remito, a lo mejor ni siquiera quedaría que Noroña lo defendiera. Mejor cállate y no digas nada. Si al final lo que ustedes dijeron, que la corrupción se iba a acabar y no se acabó, pues digo, ya que hablas, ya que dices, ¿no? Es que ahí justo es el tema, o sea, al final de cuentas va a decir, es que el PRI robó más, ¿no? O es que el PAN no sé qué, pero no se trata de eso, o sea, quién más? a ver, yo sé que los gobiernos anteriores no han sido perfectos, han tenido sus deficiencias, pero eso no significa que los gobiernos siguientes también tengan el derecho a robar o a hacer lo que se les antoje, o que haya impunidad. Claro. Se supone que Morena prometió algo distinto y por eso obtuvieron sus 30 millones de votos para que lo hagan distinto. Y yo esperaría justamente que el próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, pues sí intentara, bueno, no lo intentara, sí lograra eliminar la corrupción, que como lo veo, pues sí está complicado porque hay una red muy estructurada en el gobierno actual que seguramente podría traspasar al siguiente gobierno. Claro. Sí, lo que ha dicho mucho la oposición y yo me uno a eso, ¿no? O sea, yo
no fui de las que voté por Claudia, pero sí me uno a que deseo que el gobierno que venga sea para el bien de los mexicanos, que cambie, o sea, que sepa ella separarse de este gobierno actual, que independientemente que sea del mismo partido, pues es otra persona distinta, con nuevas propuestas, digo, espero. Y bueno, pues desearle lo mejor después de la Y al depresión. final, pues que las promesas se cumplan, ¿no? O sea, lo que se le dice a la gente que votó por ellos, Claro. que es lo que iban a hacer, pues que se haga en verdad. No vemos este tema de la corrupción, simplemente no acabó. El tema de la deuda, ¿no? Que dijeron que no iban a endeudar el país y últimamente ha estado circulando que ahorita el nivel de endeudamiento que tenemos es casi de la mitad del PIB, o sea, pues gravísimo, ¿no? Y también en cuestiones de austeridad, pues que también sí es una promesa que pues se cumplió a medias, porque sí, evidentemente en todas las dependencias se redujeron los presupuestos, pero pues siguen gozando de los privilegios aquellos funcionarios que quieren, ¿no? Por ejemplo, Rocío Nale, yo me acuerdo en la campaña cómo entraba con sus 14, 15 camionetas blindadas y pues dónde quedó la austeridad, ¿no? Pero bueno. Y justo yo vi un video en donde Lenia Batres, por ejemplo, la ministra, entró a la Cámara de Diputados en su super suburban, ¿no? Pero ¿dónde quedó la austeridad? O sea, ella Los hasta Jetas. renunció a sus bonos, ahora están de moda usar los Jetas, pero al final llegó en su supercamioneta, como todos los ministros. Bueno, pero Entonces, tenemos pues, a Lenny hablando de nepotismo. O sea, Claro, ya cuando ándale. pasa ella diciendo, Exacto. no, es que se da el nepotismo, amiga, ¿tú cómo llegaste ahí? O sea, es que de verdad hay que tener o poca vergüenza o un cerebro muy chiquito para decir todo eso, porque sí, la verdad es que está bastante grave. A ver, y pasando ya tristemente al final del programa, que se nos ha ido rapidísimo, es un programa un poquito corto, pero bueno, a ver, nos falta una pregunta, entonces no voy a empezar a limitar nuestra expresión. A ver, también tuvimos este miércoles a alguien que de verdad nunca deja de sorprendernos el papelón que puede hacer y lo poco que le puede importar su imagen pública, Elizabeth García Vilchis. Ella no le gustó nada que el ministro Luis María Aguilar comentara que, dijo, si tanto les gustan las votaciones y elegir por voto popular, vamos a elegir el gabinete por voto popular. Yo creo que él no lo hizo tanto pensando en que hay que hacerlo así, sino lo hizo más bien para demostrar qué absurdo es este argumento. Pero a Vilchis no le gustó nada esta propuesta y en su sección de quiénes quieren las mentiras, en donde lee, que por cierto lee muy mal, pues se quejó y le dijo que era un corrupto. Eso sí, ella presentó una prueba. ¿Ustedes creen que presentó una prueba de decirle corrupto? Y también aprovechó para calumniar a Felipe Calderón. ¿Presentó su prueba y su denuncia? No, ella no lo hizo porque ellos no lo tienen que hacer, ¿no? ¿Qué opinan que, o sea, simplemente porque alguien dice algo con lo que no está de acuerdo, esta señora pare, exponga públicamente, utilice recursos para hacer una mañanera, una conferencia de prensa, en donde calumnia a un ministro que además jamás se le ha podido comprobar ningún caso de corrupción y ninguna duda, etcétera, y así de fácil lo llame corrupto? Bueno, pues es que para ellos, o sea, es corrupto todo aquel que no sigue los caprichos del gobierno actual. A ver, cuando el ministro Aguilar fue presidente de la Corte, no se comportó como Saldívar, sino que sí se puso en su papel de presidente de la Corte, se declaraba lo inconstitucional, lo que tenía que ser inconstitucional, y no andaban quejándose del Poder Ejecutivo del Judicial, porque se entendía en ese momento que la Corte hace su chamba, y la Corte en ese momento hizo su trabajo, y él como presidente de la Corte lo hizo y lo hizo bien, no como Saldívar, que terminó después siendo matraquero del gobierno actual. Al final creo que hubiera sido terrible, por ejemplo, ver al ministro Aguilar a lo mejor renunciando y yéndose a apoyar a Peña Nieto, por ejemplo. Así de mal es como se vio Saldívar. Exacto. Entonces, ¿cómo se atreven Vilchis a hablar de corrupción cuando pues no expone los casos de corrupción de los que ya hemos hablado desde hace un rato, ¿no? Entonces, creo que pues no tienen autoridad moral para descalificar de esa manera. Sí, Y pero sin ¿por qué pruebas. no hablan de las tesis? A ver, pónganse a ver las Ándale, tesis ahí. por ¿Por qué ejemplo. de No, yo eso se espero que quedan Vilchis callados? no esté con el sexenio de Sheinbaum, ¿verdad? Ya se va a ir. No, pues creo que no. Yo no le aguanto otros 6 Pues- años más. Pues quién sabe, porque con eso de que al final, justo con los nombramientos que hemos visto del gabinete de Claudia, que ha habido mucho reciclado, ¿no? Que vemos que justamente no creo que haya sido decisión de Claudia, sino que más bien fueron imposiciones de López Obrador de cómo quiere que continúe su proyecto de transformación.
Y pues sí, a mí también me parece muy ridículo que simplemente si no eres obradorista ya eres un corrupto y un Sí. mentiroso y traidor a la patria, ¿no? Sí, y sin pruebas. Ahí sí lo dicen así a la ligera, como va, ¿no? O sea, ellos sí no necesitan nada. También a mí esa acusación se me hace bastante, pues, vil y también intimida. Es que Intimidante. estás haciendo algo o sea, Descalificando a alguien por un simple comentario que dijo, ¿no? O sea, es como tú, digo, sí, es descalificar, discriminar a alguien por un comentario, no puedes hacerlo, menos con esa acusación, no hay pruebas, no hay un juicio, no hay nada, no hay ni una sentencia que el señor esté ahorita literal por pagar, o sea, no. Pero repito, es lo que siempre ha hecho Morena. Yo espero y lo deseo que en el próximo sexenio no sea así, que al contrario unifique a todos aquellos que en su momento pues se dieron la división, porque justo, digo, independientemente de temas de partidos, o sea, este presidente lo que hizo fue dividir al país, lo hemos visto y lo vimos con las elecciones también, que fue muy fuerte la gente que estaba en contra de López Obrador, bueno, o sea, lo hicieron a un lado y lo estamos viendo con la oposición en la Cámara. Entonces, yo creo que hoy deberían de buscar unificar al país y no ver como contrarios a los que comenten cosas que no estén de acuerdo con lo actual, sino simplemente es, pues así, todos podemos tener diferencias de ideas y de opiniones, pero no por eso estamos en contra o a favor, ¿no? Y justo en esa declaración que hace Vilchis, bueno, que cita a este tema de elegir a los secretarios de Estado, por ejemplo. A ver, yo creo que en los secretarios de Estado hay buenos elementos y unos terribles, ¿no? A ver, por ejemplo, veo a un secretario de Salud que tiene experiencia, lo he comentado con algunos amigos que son médicos, que lo conocen, que estuvo en este centro de nutrición muy, muy famoso aquí en la Ciudad de México y que es una institución pública importante para nuestro país. Pues bueno, a ver, creo que perfiles como esos creo que le hacen bien a nuestro país. Pero espero que ves lo a veamos, porque el secretario de Salud Ándale, por ejemplo, el el señor Alcocer creo que para el manejo de la pandemia, pues ya terminó dando mucho que desear, ¿no? Pero vemos otros perfiles como el de Mario Delgado, en donde, o sea, que ese cuate que va a saber de educación. A ver, no, es que creo que ahí está mal y seguramente si lo hubieran sometido a votación, seguramente no ganaba bueno, espero, ¿no? Seguramente no ganaba la votación de secretario de Estado para Educación, ¿no? Vemos, les digo, este perfil de salud, que ves un buen perfil, creo que está bien como secretario de Salud, pero el de Educación, ¿qué onda ahí? O sea, creo que hay mucho que trabajar como secretario de Educación. A ver, en el gobierno de Peña llegamos a ver a un secretario que dijo, yo vengo aquí a aprender, ¿no? Pues creo que Mario Delgado está en las mismas. O sea, quiere aprender a ser secretario de Educación y creo que la educación en nuestro país hoy en día necesita mucho y le falta mucho. Y no sé si Mario, porque yo no lo creo, pero tenga la capacidad de sacar adelante la educación en nuestro país. Pero pues nada más ve los antecedentes que tenemos como secretarios de Educación, o sea, la maestra Leti, perdón, no, pues sí, o sea, y no es demeritarla, pero cuando le hicieron una pregunta muy técnica de cómo iban a aprender los niños de segundo de primaria a tal, no tengo una respuesta para eso. O sea, ese es el antecedente. Lo que te están enseñando es la educación nos vale gorro. Porque, a ver, hay secretarías que yo creo que son más políticas y hay secretarías que son más técnicas, ¿no? Sí. En donde se necesitan perfiles muchísimo más especializados. Y entonces, de repente, como en educación, que es una secretaría en donde, tenemos un trabajo gigantesco por hacer, porque México cada vez está peor. Lo quieren esconder diciendo ya no vamos a participar en estas pruebas internacionales en donde desenmascaran. ¿Ven cómo está el sistema de educación pública? ¿Qué puedo decir la palabra? En donde se revelaría qué tan mal estamos en educación, ¿no? Y pones a alguien simplemente por cubrir acuerdo entre cuates, o sea, es decir, pues ya dijimos que el pastel entre los cuates nos lo vamos a repartir así. Entonces, como tú, Mario Delgado, no te puedo dejar sin nada, bueno, tiene educación. Oye, no, los niños y las familias merecen cosas muchísimo mejores. ¿O acaso lo que quieren es que pues, también la educación esté de la fregada para poder manipular más fácil a la gente, para poder ejercer muchísimo más fácil el poder? Digo, no sé. Sí, claro. Yo, por ejemplo, en lo personal tenía expectativas mucho más altas respecto a lo que iba a ser el gabinete de Claudia, puesto que sobre todo, y a pesar de las ideologías y todo, pues yo veía en ella pues una mujer que al final es científica, ¿no? Que yo esperaría que se fuera por perfiles técnicos, porque justamente es lo que el país necesita, ¿no? Cuando pone un Mario Delgado en la Secretaría de Educación, pues la verdad dije, híjole, pues ¿qué nos espera, no? Una posible repetición de Bartlett en la CFE, ¿no? De este tipo de perfiles
pues que ya los jóvenes, inclusive nosotros como jóvenes, pues ya no queremos eso, ¿no? Queremos perfiles nuevos, queremos perfiles que puedan aportar algo y pues no perfiles como Mario Delgado, ¿no? Pero pues a ver cómo termina, a ver cómo va, cómo resulta. Exacto. Y ya nada más. A ver, Vilchis, si vamos a hablar de la austeridad que estábamos hablando, que era una de las promesas, tener mensualmente a la Vilchis nos cuesta 92,000 pesos. Es lo que Wow. te digo, esperemos que el próximo 92,000 pesos, Wow. o sea... Y que aparte su trabajo no lo hizo nada bien, no sabe leer, no sabe hablar en público, o sea, no sabe expresar las ideas. Por favor, si Claudia va a elegir a alguien que no sea ella, No, que la a ver, cambie, Claudia, por mejor favor. ya acaba con eso. Y Sí, quien escribe no. las mentiras es una de las peores secciones presidenciales que ha pasado en la historia. Por favor, ya no lo repito. Mejor háganle un TikTok, yo creo que le saldría más barato que tenerla todas las mañaneras ahí. Sí. O sea, pero si es experta en el chisme, o sea, Le se ve encanta. que... No, ni siquiera, porque no lo entiendes. O sea, si dijeras, Sí, ay, no, es que cuenta el exacto. chisme sabroso. No, ni Pero siquiera lo no, sabe ni contar. siquiera. Ni O sea, siquiera une sus ideas cuando habla. Porque aparte se quiere hacer la chistosa, entonces le quiere Sí. meter cierta entonación, pero se empieza a trabar y entonces esa Fatal. entonación ya no tiene sentido y entonces creo que solo se entiende ella y López Obrador, pero porque López Obrador seguro le escribió lo que tenía que decir, por eso Wow. lo entiende, si no, ni siquiera. Pues nada. Y así como Se que- quedó mudo. Sí, no, me dejaste sin palabras. Es que después de que me dijiste lo que gana, o sea... 92,000 pesos. Wow. Por nada, amigo. No, sí, por Oye, ir a si están decir contratando, chismes si más queda la contados. vacante, pues aplica. Avísenos, ¿no? Ajá, exacto. A los Nada que nos más que gusta hablar nosotros en sí lo haríamos público. bien, contaríamos el chisme bien, Cuando pero vemos con bien chismes, evidencia. Con Claro. evidencia. Ay, oye, estaría padre. A ver, Estaríamos ¿cómo harías bien esa fundamentados. sección? Claro, sí. No, a ver, cuando nosotros venimos a hablar aquí decimos, es que tal persona es corrupta, es porque sabemos que es corrupta porque ahí está la evidencia. A ver, no es necesario que aquí yo les muestre el documento, ahí está en internet. O sea, el que me digan que hemos mencionado aquí y decimos que ha sido corrupto, ahí están las pruebas en internet, ¿no? Cosa que Vilchis nada más dice nada más porque Por sale de hablar. su corazón. Sale de su corazón. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. De verdad que me ha encantado platicar con ustedes. Me la he pasado especial, digo, siempre me la paso bien, pero especialmente hoy creo que el chisme estuvo bueno. Sí, De verdad, muchísimas gracias, Pau, Dylan, Rodrigo. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos otro sábado más. Si les gustó el programa, por favor, coméntenle a Dylan, que ya nos dijo que lee todos los comentarios. Sí. Díganos también sobre qué tema quieren que hablemos. Queremos explorar ciertos diferentes temas. Entonces, Dylan, tú nos pasas el chisme. de Sí, yo qué es leo lo que todos nos los dijeron. comentarios y Ah, yo les voy a buenos contar amigos. Yo qué también nos los leo. pusieron. A veces hasta... Yo le doy like a los comentarios buenos. Ajá, exacto, yo también. Gracias a toda la gente que nos apoya, que nos sigue apoyando con su like, con su comentario, porque toda esa retroalimentación nos sirve. Sí, a de ver, verdad. aquí no somos como en Palacio Como Nacional ahí. que nos enojamos y Aquí nos venimos a dicen las aprender. cosas. No, sino aquí sí tomamos la crítica para bien, constructivo y para corregir lo que está mal y hacerlo mejor Justo. cada vez, ¿no? Justo. Exacto. Bueno, entonces ahí déjenos sus comentarios y tengan un gran fin de semana. Feliz sábado. Nos vemos la siguiente semana en Jóvenes Atípicas. Eso. Gracias.